Buenas noches, bienvenidos nuevamente a nuestro encuentro sobre Cátedra Humanismo Digital. Hoy vamos a hablar de lo que es el cuarto humanismo, pero antes de comenzar en nuestro encuentro formal de hoy, pues yo quiero hacer algunas aclaraciones frente al tema del concepto de libertad, ¿cierto? Entonces, la pregunta que les quiero formular es, y lo que muchos de ustedes formulaban es, ¿existe la libertad? ¿Podemos hablar de la libertad? Vamos a encontrar más o menos tres posiciones, vamos a tratar de buscar una conciliadora. La primera posición la trae el determinismo. El determinismo dice que el ser humano no es libre, está siempre condicionado y que según el condicionamiento será el tipo de determinismo. Por ejemplo, hay un condicionamiento físico que lo dan las leyes de la naturaleza, por ejemplo. El hecho de que la gravedad, por ejemplo, la gravedad es un condicionamiento físico que no nos permite estar volando o flotando normalmente como lo puede hacer un volátil, un ave, ¿cierto? Sino que generalmente todas las cosas que tienden a subir tienden a caer. Entonces, por ejemplo, un condicionamiento físico es la gravedad. Ahora, si estuviéramos en la gravedad de la Tierra, probablemente podríamos dar saltos mucho más grandes, ¿cierto? Pero físicamente estamos condicionados a estar aquí. También hay una condición del espacio, por ejemplo, una condición del tiempo. Bueno, en fin. También tenemos un condicionamiento biológico que nos lo da el código genético, ¿cierto? En este mismo condicionamiento podríamos hablar que no existe tal vez libertad eh, para escoger, por ejemplo, nuestro sexo, sino que nacimos hombres y mujeres y cuando nos dimos cuenta estábamos instalados en una corporeidad masculina o una corporeidad femenina, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el sexo no lo escogimos. Tampoco escogimos nuestros padres biológicos. Cuando descubrimos que estábamos a tergo en la vida, entonces descubrimos que teníamos a nuestros padres y que tampoco escogimos nuestra cultura, tampoco escogimos de dónde nacer, en el norte de Santander, en el Cesar o en Antioquia o en cualquier departamento, en Colombia, ni tampoco escogimos la época para nacer, por ejemplo, el siglo XX o el siglo XXI o el siglo XVI. Hay un condicionamiento que es social, nos lo da la estructura social en la cual vivimos. Eso nos hace de alguna manera desarrollar la identidad, pero también nos condiciona, ¿cierto? Hay otro condicionamiento que es la educación, y pues no es lo mismo la educación que reciben quienes han tenido la posibilidad de pequeños de estudiar en un colegio bilingüe, por ejemplo, a quienes nos ha tocado estudiar en un colegio público. Y hay un condicionamiento teológico que hace parte de las creencias de las religiones en las cuales pues, nos hemos criado o crecido, entonces, donde hay un relato que nos dice que el destino está escrito por Dios o que estamos determinados, algunos creen que están determinados a la salvación, otros que están determinados a diferentes tipos de luchas, etcétera. Entonces, esta primera posición es determinista, pues de alguna manera niega la libertad. Hay una posición que es indeterminista, defiende la posibilidad de la decisión libre porque la conducta humana es imprevisible. Si no existiera la libertad, la moral ni sería posible ni tendría sentido, dijo Emmanuel Kant, por ejemplo. O como algunos muchos lo pusieron en el, citando a Sartre, tal vez algunos sin conocerlo, pero muy acertadamente, que estamos condenados a ser libres, estamos condenados a la libertad, y eso lo dijo Sartre, creo que en una de sus obras de teatro llamada Puerta Cerrada, ¿cierto? El hombre está condenado a la libertad porque todo el tiempo tiene que estar decidiendo sobre su vida. Entonces, esta es una posición más flexible que nos permite ver que, bueno, que la libertad, pues es algo natural en el ser humano. Una tercera posición la encontramos en lo que conocemos como la libertad condicionada, es decir, no somos totalmente libres ni estamos totalmente condicionados. Las circunstancias nos condicionan, es cierto. Ortega y Gasset decía, yo soy yo y mis circunstancias. Pero dentro de esos márgenes podemos llevar a cabo acciones libres, ¿cierto? Es decir, yo no, por ejemplo, piénsese en el azar. El azar no es ningún
el azar es aquello que irrumpe de manera violenta en la vida de las personas sin haber estado premeditado, ¿no? El azar es accidental. Eh, Nosotros no podemos controlar el azar, es decir, ¿cómo puede uno controlar que un carro que colisione contra nosotros cuando nosotros no estamos colisionando con él? ¿Cierto? Eso no lo podemos controlar. Tampoco podemos controlar la muerte repentina o podemos controlar la caída de la bolsa, por ejemplo, o nosotros no podemos controlar las decisiones de otras personas. Pero nosotros sí podemos tomar una determinación frente a esas decisiones o frente a esos condicionamientos del azar, por ejemplo. Una persona puede tener un accidente muy grave, perder la movilidad, pero puede tomar la determinación o de frustrarse frente a esa pérdida de la movilidad o comenzar a explorar otro tipo de maneras para sobrellevar la vida, aún con una limitación física, por ejemplo. Y eso nos hace pensar en la posibilidad de que somos seres éticos y morales, porque justamente somos seres libres. Finalmente, gracias al cristianismo y a las reflexiones de San Agustín, por ejemplo, la libertad y la responsabilidad es una especie de binomio que no se puede entender el uno sin el otro, ¿cierto? Ser responsable es ser capaz de responder, es decir, de rendir cuentas. Los animales responden, pero responden a los instintos. Nosotros respondemos a razones, respondemos a movimientos volitivos, respondemos a pasiones y tenemos que ser responsables y haciéndonos responsables para poder asumir responsabilidades, ¿cierto? San Agustín, cuando hablaba de esto, y muchos empleaban estamos experimentando, creo que fallas con la conexión. Muchos empleaban eh, la, la expresión de San Agustín para hablar de el libre arbitrio o el libre albedrío, ¿cierto? Y lo mencionaban. Esa expresión es una expresión agustiniana y hace referencia directamente a que una de las condiciones del alma humana es esa, de poder tener la capacidad de elegir, pero desde luego de ser también responsable de las decisiones que se toman, ¿no? Entonces, bueno, esto como para hablar un poco el horizonte. Ahora bien, algunas posiciones me parecieron muy interesantes, muy griegas, ¿no? Para el griego, por ejemplo, para el hombre griego, el antropos eleuteros, o sea, el hombre libre, era aquel que tenía algo de usía, o sea, de hacienda, de riqueza y que podía tomar decisiones mucho más libres y determinadas que el que no tenía la riqueza. Les voy a poner un ejemplo. Si mi capacidad de hacienda es muy alta, yo puedo elegir que mis vacaciones sean en Miami o si mi capacidad de hacienda es muy baja, yo determino que las vacaciones sean en qué sé yo, Santa Marta, Cartagena o Toluí Coveñas en su defecto, ¿cierto? Es decir, para el hombre griego, la capacidad de hacienda le daba al hombre libre la determinación de ser autárquico, de poder tomar decisiones en relación a lo que tenía. Eso para el mundo griego. Para el mundo cristiano, la libertad, perdón, conlleva una responsabilidad que es moral y algunos estaban de acuerdo con ellos y por tanto todas las decisiones que el hombre tome como actos humanos son responsables. Son decisiones que implican responsabilidad porque implican consecuencias de cada una de las acciones que yo hago. Como les decía, esto es un concepto muy cristiano. Desde luego, yo creo, también hay que decirlo, que el concepto de libertad ha tenido una especie de boom después de la Revolución Francesa, ha tenido una sobrevaloración, desde luego, porque se ha olvidado que el concepto de libertad tiene una dimensión y por eso yo hablaba solo específicamente, si recuerdan la pregunta de la libertad personal, porque en últimas es la libertad más específica y más especial, porque es donde reside la conciencia en la cual usted toma la determinación, porque incluso para perder su libertad personal, usted necesita un mínimo de ella para poderla entregar, que era también uno de los comentarios que yo hacía, en relación a esas inquietudes, a esas preguntas. Yo creo que hubo algo de confusión también frente al tema de Yuval Noah Harari, cuando él menciona
en el, en en la conferencia, en el video, sobre el tema del algoritmo, ¿no? Entonces, eh, hay algo muy interesante que él narra, se los voy a leer textualmente, en la página 67 del libro de Yuval Noah Harari que se llama 21 lecciones para el siglo XXI. Dice, la creencia liberal en los sentimientos y las opciones libres de los individuos no es natural ni muy antigua. Durante miles de años la gente creyó que la autoridad procedía de las leyes divinas y no del corazón humano, y que por tanto debíamos santificar la palabra de Dios y no la libertad humana. Solo en los últimos siglos el origen de la autoridad pasó de las deidades celestiales a los humanos de carne y hueso. La autoridad puede cambiar de nuevo pronto, de los humanos a los algoritmos. De la misma manera que la autoridad divina estaba legitimada por mitologías religiosas y la autoridad humana estaba justificada por el relato liberal, así la revolución tecnológica que se avecina podría establecer la autoridad en los algoritmos de macrodatos, al tiempo que socavaría la idea misma de la libertad individual o la libertad personal. Tal cual, como hemos indicado en el capítulo anterior, los descubrimientos científicos sobre la manera en que nuestro cerebro y nuestro cuerpo funcionan sugerirían que nuestros sentimientos no son cualidades espirituales exclusivamente humanas y que no reflejan ningún tipo de libre albedrío. Por el contrario, los sentimientos son mecanismos bioquímicos que todos los mamíferos y aves emplean para calcular rápidamente probabilidades de supervivencia y de reproducción. Los sentimientos no están basados en la intuición, la inspiración o la libertad, están basados en el cálculo. Cuando un mono, un ratón o un humano ve una serpiente, el miedo aflora porque millones de neuronas calculan muy deprisa en el cerebro los datos relevantes y concluyen que la probabilidad de muerte es elevada. Los sentimientos de atracción sexual surgen cuando otros algoritmos bioquímicos calculan que un individuo cercano ofrece una probabilidad elevada de apareamiento exitoso, de vinculación social o de otro objetivo ansiado. Los sentimientos morales, como la indignación, el remordimiento o el perdón, se derivan de mecanismos neuronales que surgieron por evolución para permitir la cooperación en grupos. Todos estos algoritmos bioquímicos se perfeccionan a lo largo de millones de años de evolución. Si los sentimientos de algún tipo antepasado cometieron una equivocación, los genes que los modelaron no pasaron a la siguiente generación. Así los sentimientos no son lo opuesto a la racionalidad, encarnan la racionalidad evolutiva. Por lo general, no nos damos cuenta de que los sentimientos son en realidad cálculos, porque el rápido proceso de cálculo tiene lugar muy por debajo de nuestro umbral de conciencia. No sentimos los millones de neuronas en el cerebro que computan probabilidades de supervivencia y reproducción, de modo que creemos erróneamente que nuestro miedo a la serpiente, nuestra elección de pareja sexual o nuestra opinión sobre la Unión Europea son el resultado de algún misterioso libre albedrío. Bueno, desde luego, esto es para explicar un poco el tema de las, de las decisiones, principalmente basadas en los sentimientos. eh, Muy interesante que nos habla, les recomiendo el capítulo. Ese capítulo se llama Libertad del libro 21 lecciones para el siglo XXI. Lo que quiere decir Yuval Harari es que incluso los sentimientos son cálculos bioquímicos que el cerebro a lo largo de la evolución ha logrado realizar y que por tanto el concepto de libre albedrío tendría que replantearse ya no en términos religiosos o en términos sociales, sino en términos de la biología, de la química y de la ciencia y la tecnología. Esto para poner un abrebocas, es decir, para estimular la reflexión en torno a un tema tan importante. Ahora bien, los otros algoritmos, que son los algoritmos informáticos, que nos están leyendo constantemente, pues en el futuro son quienes van a tomar decisiones porque probablemente nos van a conocer mejor a nosotros de lo que nosotros nos conocemos. ¿Hay algo malo en creer en el algoritmo? No.
hay algo malo en no conocernos a nosotros mismos. El problema no está en creer o no en el algoritmo, el problema está en no reflexionar sobre quiénes somos, sobre qué tenemos por dentro, es decir, cuáles son nuestros pensamientos, nuestras probabilidades, nuestras tendencias, nuestros movimientos, nuestras pasiones, nuestros deseos, nuestros sentimientos. Creo que en eso consiste este punto de reflexión y es que tenemos que llegar a, o apuntar hacia allá. Bueno, esto como para discutir un poco el tema de lo que es la libertad que hablamos o tocamos en el tema de la actividad anterior. Siguiendo con el orden del día, entramos entonces a lo que es el tema del humanismo digital o el cuarto humanismo. Entonces, la vez pasada estuvimos discutiendo sobre tres humanismos, ¿cierto? Un humanismo que es renacentista, un humanismo que es exótico y que tiene que ver con el encuentro del hombre blanco, y citábamos el poema de la pesada carga del hombre blanco, de esa misión eurocentrista de contacto con otras culturas donde descubre que no son el centro, pero siguen creyendo que son el centro porque son ellos los que van a civilizar, y en ese contacto pues aparece un reconocimiento del otro que es diferente a mí, de ese otro que es africano, que es americano, que es asiático. Un tercer humanismo, que es el humanismo que surge a partir del nacimiento de los estados y que va a desarrollarse en lo que es el humanismo democrático, como esa expresión para poder entender las diferencias entre los miembros de una comunidad humana en una nación o en un estado, y cómo uno de los retos que tenemos es poder convivir en medio de la diferencia, ¿no? Uno de los retos más importantes que tenemos nosotros los colombianos, que es un país sumamente polarizado. Y por último, o el cuarto humanismo, es el humanismo digital. Entonces vamos a hacer el recorrido brevemente. ¿Cuál es el quid del asunto? ¿Cuál es el problema aquí? ¿O dónde está el punto de reflexión o el punto de inflexión aquí? ¿Son posibles hablar de tecnología y humanismo al mismo tiempo para poder hablar de humanismo digital? Cuando hablamos de lo digital, hablamos de tecnología, pero también hablamos del futuro. Cuando hablamos de humanismo, estamos hablando de un movimiento que viene del siglo XV y que representa el pasado. Hablar de humanismo digital, pues es tan aventurado como incierto, porque el concepto de humanismo nos hace viajar al pasado y por el contrario, digital nos suena como futuro. Quizás deberíamos intentar que las dos cosas nos encajen en el presente. Vamos a hacer entonces este intento, vamos a tratar de poder rastrear en este presente, bueno, cómo podemos unir estas dos dimensiones de lo que se constituye en el cuarto humanismo. Entonces, bueno, ¿qué significa el humanismo, cierto? El humanismo, pues lo hemos estado discutiendo a lo largo de estos tres anteriores encuentros, y hemos llegado a una primera conclusión: el humanismo es una doctrina antropocéntrica que se basa en la integración de los valores humanos. Recuerden que Protágoras decía que el hombre es la medida de todas las cosas, y en esta forma el humanismo aparece como una corriente opuesta al teocentrismo medieval, es decir, a que ya Dios no es el centro del mundo, no es el centro de la concepción humana, sino que es el mismo hombre, y esto va asociado a una revolución de ideas, primero que va a renovar todo el panorama europeo del siglo XV, porque recuerden que este movimiento renacentista buscó dar otra vez, rescatar el mundo griego. Recuerden que hablábamos de cómo después de la caída del imperio, del imperio bizantino, con la caída de Constantinopla por allá en el 1454, 1453, viene una oleada migratoria de griegos que se van a instalar en toda la región del mar Adriático, en toda la región de Venecia, por ejemplo, eh, de Florencia, de todo lo que es la bota itálica, y ellos van a traer el conocimiento del griego. Los italianos, los europeos, no conocían el griego. Los textos de Platón y Aristóteles se conocían de las traducciones que los árabes habían hecho del griego al latín, pero no se conocían en griego. Entonces viene un boom del mundo grecolatino y vienen a buscar restaurar esos valores estéticos, esos valores de la belleza, de la política, de la sociedad,
Entonces el ser humano se convierte pues, en una especie de elemento indispensable para poder entender la vida social y también el universo. Y frente a estas ideas, pues se impone el hombre como objeto de fe. Ya no es Dios el objeto de fe, sino el hombre. Y nos referimos entonces, en conclusión, al humanismo como una actitud filosófica y ética no teísta que exalta al género humano. Es decir, es centrarnos directamente en la condición humana. Eso sería humanismo. Bueno, ahora, ¿qué es lo digital? ¿Qué representa lo digital? Bueno, recuerden que cuando hablamos de la escritura, por ejemplo, la escritura decíamos que la escritura era un sistema de información por fuera de la mente humana, es decir, era la manera de poder organizar la información de la época fuera de la mente humana a partir de unos caracteres que iban a representar la concentración de la información. Ahora bien, lo digital significa algo parecido, es una representación de la información, pero en modo binario, con un código binario, con un sistema digital como el de los ordenadores o de cualquiera de los dispositivos electrónicos pues, que usamos hasta hoy, y que funciona con una lógica binaria, es decir, dos estados posibles, que esto sería el estado alto, high, y el estado bajo, low, ¿no? Representados por 1 y 0, para facilitar la aplicación lógica y aritmética. Es decir, el mundo digital tiene que ver con una forma de codificar la información a partir de un lenguaje binario que es el 1 y el 0. Este sistema binario, pues compuesto por unos y ceros, es lo que permite procesar, almacenar, transmitir cualquier tipo de información, desde una imagen hasta un concepto, por ejemplo. De aquí nace pues, el Internet, el entorno en el cual en este momento nos estamos comunicando, y que cada vez se hace más familiar para todos nosotros a través de esta eclosión de pantallas en el mundo en el cual vivimos ahora, de la sociedad de la información, ¿cierto? Estamos, cuando veamos un poco el tema de los vínculos y las relaciones en la era digital, por ejemplo, siguiendo los pasos de Zygmunt Bauman, vamos a entender un poco ese tema de las pantallas, que no son solamente las pantallas de los ordenadores o de las pantallas de nuestros celulares, sino que representan, es una representación atravesada por el hipertexto, ¿no? Entonces, esto es el nuevo paradigma en el cual en el mundo digital pues van desapareciendo unas barreras que antes eran clarísimas y ahora ya no. Estas barreras son las barreras del espacio y del tiempo. Hay una cosa tenaz y es que nosotros podemos estar ahorita conectados a partir del mundo digital con los hechos, con lo que sucede en tiempo real. Por ejemplo, hace una hora, mientras estaba preparando la conferencia, el ambiente para la conferencia, yo me encontraba viendo Noticias 1 en tiempo real a través de la plataforma digital que nos ofrece, por ejemplo, YouTube, ¿verdad? Entonces estaba conectado como uno de los tantos usuarios que estaba viendo Noticias 1, ¿cierto? En tiempo real. Entonces, esto pues es una gran ventaja en nuestro tiempo, y esto puede implicar pues muchas cosas para la educación y en general para la sociedad. Entonces estamos hablando de todo esto, vamos ampliando como la idea de lo digital, ¿cierto? A nivel global, por ejemplo, pues va a ofrecer el mundo digital una cantidad de posibilidades y de acceso que hace mucho tiempo no las teníamos, y de podernos conectar con una cantidad de realidades que antes no podíamos hacerlo, ¿cierto? Por ejemplo, pudimos contemplar cómo se quemaba la Catedral de Notre Dame en tiempo real, ¿cierto? Y al mismo tiempo podíamos estar digitalizando ese evento de quemarse la Catedral de Notre Dame a partir de los memes que muchos estaban confeccionando, por ejemplo, ¿verdad? En fin, esto nos posibilita, pero nos genera unos puntos de reflexión también. Y una de las preguntas que debemos hacernos para reflexionar en este tema ¿es posible un humanismo digital? ¿Qué podríamos entender por un humanismo digital? Entonces, aquí les traía yo un video, pero voy a
Voy a salir un momentito, voy a compartírselo mejor en línea para ver si ustedes alcanzan a escucharlo. Espero que me confirmen sonido, voy a compartírselo directamente de aquí. Bueno, ahí tenemos un breve video sobre que nos ilustra un poco pues al respecto sobre lo que es el humanismo digital y bueno, como los retos que tenemos para reflexionar en torno a este tema, ¿cierto? Entonces, la tecnología evidentemente facilita mucho el trabajo colaborativo y es evidente que potencia en muchas dimensiones, en muchos aspectos, los aprendizajes significativos, ¿cierto? Pero, ¿cuál es el problema? Yo creo que el problema aquí, y desde luego lo vamos a profundizar mucho más en el siguiente encuentro, pero yo quiero como tocar es lo siguiente, el quid del asunto es, ¿son válidas este tipo de relaciones líquidas, virtuales? ¿Es lo virtual real? Pues desde luego, lo virtual es parte de nuestra realidad. Eso tenemos que tenerlo muy claro. Es decir, la realidad virtual es una realidad que tiene varias dimensiones. Una dimensión es lo, el no lugar, ¿no? Lo virtual hace referencia a un no lugar, pero también lo virtual se puede entender como la posibilidad, lo potencial. Y desde luego, esto conforma la realidad de lo que es la persona humana. Me explico. Una de las definiciones que a mí me encanta de persona es una definición que propone Julián Marías. Marías dice que la persona es siempre posibilidad, la persona es poder ser mejor, pero al mismo tiempo poder ser mejor hace que la persona tenga una atención hacia el futuro. Por tanto, la persona es un quién futurizo. Y como es un quién hacia el futuro, siempre en tensión al futuro, pues es una realidad imaginativa. Y como es una realidad imaginativa, la persona tiene un elemento de irrealidad, constituyen la realidad de la persona. Me explico. Nosotros tenemos un elemento de irrealidad que es connatural a nuestra realidad. Por eso la novela es tan importante, por eso la ficción, el cine es tan importante, porque nosotros somos los únicos mamíferos, los únicos animales que ficcionamos y ficcionamos a partir de relatos, ficcionamos a partir de la imagen, ficcionamos a partir del cuento, ficcionamos a partir del arte, ficcionamos a partir de los mitos, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, una es esta realidad, es decir, la realidad virtual, es decir, lo que probablemente es posible o irreal, hace parte de nuestra realidad. Incluso cuando no existía Internet ni en la imaginación.
la alegoría de la caverna de Platón ya estaba planteando, por ejemplo, problemas para diferenciar lo real de lo aparente. Es decir, esto ya viene con nosotros. Platón hace 2500 años se preguntaba, por ejemplo, si la realidad que estábamos viendo en verdad era la realidad o es producto de otro tipo de cosas, o es producto de una ficción, o es producto de un sueño que alguien está soñando, como lo presenta, por ejemplo, el autor del libro, el libro de Sofía, ¿no? Con ese recorrido que hace, por ejemplo, a nivel filosófico. Tenemos entonces, tenemos que acostumbrarnos a ello y por el contrario deberíamos intentar cambiar la creciente tendencia hacia el entorno tecnológico. Eh, ¿Cuáles podrían ser las ventajas o los inconvenientes? ¿Qué pesa más? ¿Cuáles son, como digamos que los objetivos que pretende alcanzar a nivel humano toda esta situación? Yo creo que las preguntas van a surgir aquí y yo creo que lo interesante pues no son tanto las respuestas, sino tener la posibilidad de tener preguntas, de hacernos preguntas, de poder cuestionar el entorno, de poder decir, bueno, esta situación es una probabilidad, estamos viviendo esta situación, tenemos que aprender a lidiar no solamente con la tecnología, sino con nosotros mismos que usamos la tecnología. La tecnología en sí no tiene moralidad, es decir, la tecnología no podemos decir que es buena ni mala. Lo que podemos entender es el uso tecnológico que conlleva una responsabilidad. Es decir, el problema por ejemplo, piénsese de la información que damos a través de nuestros datos a grandes corporaciones como Facebook, Google, Amazon, etcétera. El problema no es la información, es decir, el problema es la responsabilidad que tenemos frente a nuestra información y frente a la información de los otros. El problema es entender lo que el fenómeno, por ejemplo, Facebook significa, ¿no? Es decir, el problema es pensar y reflexionar en torno a qué es lo que pasa conmigo cuando yo publico tantas selfies, por ejemplo, en Instagram, o qué es lo que pasa conmigo cuando estoy en esa necesidad de polemizar solamente a partir de una ventana, eh, como lo es las ventanas de Facebook. Bueno, esto como para poner un ejemplo, ¿verdad? Siguiendo pues en la línea, llegamos a una conclusión. Y es que evidentemente esta relación nos pone en contacto con una nueva realidad, con un nuevo concepto. Es decir, hemos hablado del Homo sapiens, como el hombre que piensa, el Homo habilis, hemos hablado del Homo fabris o del Homo fabro, el que fabrica, pero ahora tenemos que hablar de un Homo technologicus. Pues hoy en día estamos en una nueva época caracterizada por el dominio devastador que la especie, nosotros como Homo sapiens, hemos hecho sobre el planeta Tierra. Eh, que ha llevado a que muchos autores, entre esos el que les he recomendado tanto, Yuval Noah Harari, pues mencione como estamos en el antropoceno. En verdad estamos pues en otro momento, ¿cierto? El holoceno. Pero esta definición pues ha aparecido para referirse al hombre como ese hombre tecnológico, ¿cierto? ¿Qué significa? ¿Qué representa que el hombre sea el hombre tecnológico? Bueno, pues lo que quiere decir es que el desarrollo tecnológico ha sido vertiginoso en el último tiempo. El desarrollo tecnológico se ha vinculado de tal manera a la vida humana que ya no se puede separar de ella. Se puede hacer, por ejemplo, una historia de la humanidad basada solamente en la invención de aparatos tecnológicos. Desde que el Homo sapiens o desde que el Homo habilis comenzó a emplear la piedra hasta en el descubrimiento del fuego, pasando por la rueda, por ejemplo, hasta llegar a los drones. Es decir, aquí lo que tenemos que entender es que el hombre es un homo technologicus porque el hombre se siente cómodo con lo sólido, con lo inorgánico. El hombre se siente cómodo con lo que no es natural, con lo que es artificial. Voy a ponerles un ejemplo. Piénsese en el calor. El calor, ¿qué es el calor? El calor es la percepción de unas sensaciones de ondas caloríficas, pero ¿cómo lo medimos? No lo medimos de manera circular, por ejemplo, como se mueve el calor, como se mueven las ondas, o de manera como se mueven las ondas. No, lo medimos
en una columna que puede ser de mercurio o de alcohol, que tiene una regla métrica y que interpretamos la manera en que el mercurio o el alcohol suben a partir de esa columna y nos da un dato, que lo convertimos o en grados Fahrenheit o en Celsius. Es decir, el hombre se siente cómodo con lo sólido, con lo inorgánico. Nuestras casas, por ejemplo, son cuadradas como no es la naturaleza, por ejemplo. Es decir, el hombre se siente sólido, se siente feliz con aquello que es eh, inorgánico, que tiene las formas propias de lo no biológico, por ejemplo. Entonces, la evolución tecnológica nos plantea un nuevo modo, un nuevo enfoque, una manera de entender el proceso evolutivo. Ya estamos en condiciones de conocer incluso y modificar, por ejemplo, la estructura biológica propia, hasta el punto de convertirnos en seres biónicos y de alcanzar la inmortalidad o al menos la posibilidad de vivir más años. La biotecnología, la creación, por ejemplo, de robots, la manera de poder extender un poco la vida humana, de luchar contra ciertas enfermedades que antes nos mataron, etcétera. Entonces, estamos hablando de que una de esas interpretaciones que debemos hacer desde el cuarto humanismo es entender esta situación de lo que es el Homo technologicus. Bien, la naturaleza humana. La naturaleza humana no es algo fijo, sino que es algo que se está construyendo. Julián Marías, por ejemplo, dice que la naturaleza humana es la no naturaleza. Y critica a Rousseau cuando Rousseau dice que el hombre nace bueno por naturaleza y que la sociedad, que es lo artificial, lo corrompe. Dice, no, pero es que incluso lo que nos ha hecho, dice Marías, auténticamente humanos es justamente haber abandonado la naturaleza. Es decir, la naturaleza humana es el abandono de alguna manera de la naturaleza. Es decir, si cogiéramos y pusiéramos en un comedor un neandertal y un Homo sapiens sapiens de nuestra época, y pudiéramos observar la manera de comer, por ejemplo, estaría seguro que la mayoría eh, señalaría que el auténticamente humano es aquel que puede coger el cuchillo y el tenedor, ¿verdad? Es decir, ha sido el refinamiento, ha sido la posibilidad de cambiar la naturaleza lo que nos ha hecho auténticamente humanos. Quiero recomendarles un documental de un programa español que ya desapareció, dirigido por el divulgador científico eh, llamado Edward Punset. El programa se llama Redes para la Ciencia y el capítulo se llama Cocinar nos hizo humanos. En ese documental impresionante y muy creativo, nos muestran cómo justamente cuando dejamos de comer carne cruda y aprendimos a cocinar la carne, la energía humana se dedicó hacia otras cosas, por ejemplo, hacia la reproducción, hacia la creatividad, hacia otro tipo de situaciones. Es decir, cómo incluso no nosotros cocinamos los alimentos para sacar a los alimentos de ese estado natural en el que se encuentran. Entonces, la naturaleza humana no es algo fijo, sino es algo que estamos constantemente en construcción, como lo es nuestra personalidad, por ejemplo, como individuos, que se va formando según las interacciones con el entorno, como parte de la humanidad, pues vamos formándonos en esto que llamamos naturaleza humana, y ahora pues la tecnología es protagonista de nuestro entorno y además pues encontramos en ella un potencial para transformarnos y pues de una manera integral, integrándola a nuestra vida, ¿cierto? Parece claro, pero pues el consenso, por ejemplo, de los jóvenes del siglo XXI que viven con la tecnología como parte de su hábitat natural es que no pueden entender la vida, el momento actual, sin la tecnología. Es incluso gracioso ponerles a los chicos un CD de acetato, por ejemplo, y explicarles cómo funciona el mecanismo de producir música, o un casete, por ejemplo, de los antiguos Wallman ochenteros que nosotros usamos, ¿cierto? Por ejemplo, ese contacto, esa apuesta que tienen nuestros chicos nacidos en el siglo XXI, no los entienden. Es una realidad que ellos no lo comprenden porque para ellos
no entienden la vida actual, no entienden esta naturaleza, sino a partir de una tecnología que está en constante revolución tecnológica. Vamos entonces llegar como a unas conclusiones para abrir el espacio pues a las preguntas y al debate. Bueno, lo primero que tendríamos que decir es que tiene sentido hablar de humanismo digital si llegamos a un punto en el cual podemos reflexionar sobre un uso humano de la tecnología. Es decir, usarla para tender puentes entre los seres humanos, para comunicarnos y sobre todo para cooperar, para colaborar como especie. Trasladar esto a todos los niveles es, por ejemplo, en el modelo, en la escuela, por ejemplo, piensas en la escuela, el enfoque que se le podría dar, por ejemplo, al humanismo digital, tendría que ver, por ejemplo, con la formación de docentes, pero también con el establecimiento de una ética válida para, por ejemplo, controlar el avance de la robótica, el avance de la ciencia, eh, para enfocar y para orientar, por ejemplo, la ingeniería en el desarrollo, por ejemplo, de la inteligencia artificial, para orientar las políticas que puedan regular la manipulación, por ejemplo, de la vida en todos estos experimentos que buscan la modificación, por ejemplo, genética, poner, digamos que límites, porque nosotros podemos, habían comentarios, por ejemplo, en el que me parecían muy graciosos, no recuerdo quién, pero había, por ejemplo, algo que decía que no veía ningún problema en que se tomaran decisiones para esta persona, ¿cierto? Y yo decía, no, pero es que lo interesante es poder decir que yo soy dueño de mi destino, yo puedo tomar decisiones frente a lo que estoy viviendo, ¿cierto? Los límites son necesarios, sobre todo lo que tenemos que poner límites es a la estupidez humana. Nosotros no hemos llegado todavía a conclusiones sobre y a reflexiones profundas sobre la estupidez humana, porque la mayoría de las guerras que se cometieron en el siglo XX fueron ocasionadas por la estupidez humana, porque la mayoría de los desastres que se han ocasionado incluso en nuestro país ha sido justamente por dejar y darle rienda suelta a la estupidez humana. Tenemos que establecer una horizontalidad, es decir, la sociedad conectada, la sociedad digital tiene que ser, tiene que dar equidad, tiene que permitir iguales condiciones para todos. Todos deben tener la posibilidad de la tecnología, pero no solamente una tecnología fría, sino humanizar esa tecnología con el fin de construir una sociedad nutrida, con mucho más puntos de vista, porque el problema de esto es tender a la uniformidad o a la homogenización de las sociedades. No, lo que tenemos que es hacer reducir las brechas, las diferencias, pero al mismo tiempo conectar los puentes, establecer puentes de comunicación entre estas grandes comunidades con otras pequeñas comunidades para poder entrar en el ideal y en el sueño de lo que es un humanismo democrático. Antes de llegar a las preguntas, quiero, bueno, voy a ponerles la cámara para recomendarles el video, el libro, perdón. Este lo tengo en inglés. Eh, es un libro que les puede dar mucha claridad frente a todo este tema. Homo Deus es una breve historia del mañana. El autor pues es el mismo, Yuval Noah Harari. Lo encuentran muy fácil en las librerías colombianas. Yo creo que valdría la pena que ustedes pues lo usaran, ¿cierto? Ahora sí, vamos a dar espacio a las preguntas eh, para pues tratar de responderlas. Tenemos este momento para poder como conversar. Eh, bueno, me dicen, sí, la realidad es una construcción social. Sí, 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 claro, eh, también nos ponemos de acuerdo en eso, es decir, para establecer una realidad tenemos que ponernos de acuerdo y tenemos que tener un relato. Y ese relato tiene mucho de ficción
y por tanto, a partir de un relato se puede hacer esa construcción social. Sí, y saber discernir implica un ejercicio de la razón. Y ejercitar la razón en estos tiempos de la sensación es un poco complicado. Bueno, pero hacia allá tiene que apuntar nuestra lucha. Preguntas, inquietudes, cuestiones. Profe, buenas noches. Buenas noches. Entonces, se podría decir que el libre albedrío no es tan libre como digamos. Bueno, hacia allá está apuntando, por ejemplo, no sé si te viste la película, es una película que sacó Walt Disney y Pixar hace, creo que en el 2015, si no estoy mal. Inside Out es en inglés, en, en, en español latino es Intensamente. Es la historia de una niña que se llama Riley. Ella vive en Minnesota, se va para la trasladan, porque su papá la trasladan para San Francisco y esta niña comienza a entrar en una especie de angustia existencial debido al cambio, ¿no? Entonces presentan qué es lo que pasa en su mente. Y hay unas emociones, hay 5 emociones que manejan la vida de ella, ¿cierto? Esa emoción es la alegría, la tristeza, pues la alegría es el personaje más divertido que aparece allí, pero también está la ira, está el asco y está el miedo, ¿cierto? 5 emociones. Y a partir de allí, desde luego fue una película con estudios de neurociencia, lo que nos dicen es justamente quien toma las decisiones por nosotros son las emociones, es lo que nos están diciendo. Si esto es así, el libre albedrío habría que pensarlo ya no en términos como una especie de genio por allá, ¿cierto? Es una cosa rara, sino en términos de la biología, en términos de la, o más bien en términos de la bioquímica cerebral. Sí, sería un punto de reflexión que tendríamos y los filósofos tendríamos que debatirnos muy fuertemente para volver a decir o para defender la posición de que, bueno, sí existe un libre arbitrio o un libre albedrío. Sí, muy bien. ¿Alguien más quiere participar? Perfecto, pero entonces, profe, eh, pensando en la cuestión de la biología, de Ajá. que uno elige el sexo y todo eso, miren que los últimos avances con el descubrimiento del genoma humano ya se Ujú. modifica la genética. Es decir, prácticamente ya la libertad casi ni va a haber. Bueno, es complicado decirlo, ¿no? Es decir, lo que pasa es que tenemos que tal vez replantear ese concepto de libertad. Yo creo que lo que hemos desarrollado debido a las conquistas de la historia es que hemos sobrevalorado el concepto de la libertad. La libertad se reduce en últimas a las decisiones personales. Ahora, hay decisiones personales que son excepcionales. Por ejemplo, el hecho de que Nelson Mandela haya pasado 27 años de la cárcel y cada año lo llamaba el régimen a decir, bueno, va a abandonar la lucha y él decía no, y se mantenía allí, pues desde luego son actos eh, que contradicen, ¿no? Y que ponen de manifiesto que la libertad personal, la libertad humana tiene un grado de decisión personal, de apropiación de lo que yo en el fondo siento, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, Mandela que sentía que su lucha tenía que continuar hasta el momento de su muerte, que él no podía traicionar sus ideales y así lo hizo. O en el caso de Mahatma Gandhi, por ejemplo, cuando Mahatma Gandhi lo llama el imperio británico a decirle, bueno, negociemos. Y Mahatma Gandhi dice, no, es que no hay nada que negociar, es que ustedes tienen que irse y tienen que irse por su propio pie. Nosotros no los vamos a echar, pero nosotros vamos a demostrar con nuestra lucha pacífica que lo podemos. A ellos los sabotearon, hicieron intentos y sin embargo se mantuvo en esa decisión personal y en esa lucha pacífica, ¿cierto? De la no violencia, de la resistencia a la no violencia, porque lo que permitía para Gandhi la no violencia era mostrar la superioridad moral frente al enemigo o frente al adversario. Entonces esto fue interesante. Otro ejemplo, que ese ejemplar y que yo diría que es la excepción de la regla, pues es el caso de Víctor Emilio Frank. Él tiene un libro muy interesante que lo recomiendo también. El libro se llama El hombre en busca de sentido. Y a Víctor Emil Frank le toca
los campos de concentración nazi en Auschwitz y le toca vivir el suplicio, la humillación, y cómo cada día este hombre sabía que su esposa había muerto, que sus padres también, su familia también, y cómo este hombre iba buscando motivos para mantenerse vivo, incluso cuando veía que muchos de sus compañeros de prisión en Auschwitz se lanzaban contra las redes eléctricas para morirse, para suicidarse, y cómo estaba siempre a un paso, de entender, un paso siempre de morir, y esa lucha por vivir y por vivir, es decir, es una decisión libre también que tomó y con un espíritu de supervivencia increíble que por eso digo es ejemplar, ¿cierto? Entonces, desde luego, hay descubrimientos genéticos, hay descubrimientos biológicos, pero tampoco podemos caer en una especie de eh, ¿cómo se dice?, condicionamiento biológico o una especie de determinismo genético o una especie de determinismo biológico. No, también hay un grado de decisión que nosotros tenemos. Se puede decir que somos esclavos de nuestros sentimientos. Somos esclavos de nuestros sentimientos si no conocemos bien nuestros sentimientos. Yo creo que el problema aquí no está en sentir, porque sentir es humano. El problema está aquí en no saber identificar y diferenciar cuáles son nuestros sentimientos. Yo les recomiendo mucho, hay un documental de Edward Punset y Elsa Punset de Redes para la Ciencia, del que les hablé ahora, que habla justamente sobre eso, búsquenlo, sobre los sentimientos, ¿no? La importancia de los sentimientos y que los sentimientos son muy importantes. Es decir, los sentimientos de alguna manera son los que son esa especie de códigos que hemos desarrollado a lo largo de nuestra evolución que nos permiten sobrevivir. Ahora, lo que tenemos que comprender, es decir, ¿cómo comprendo yo mis sentimientos? Conociéndonos. Es decir, estar pendiente de nuestras reacciones. Por ejemplo, eh, saber identificar la ira, cuando tengo ira, ponerle incluso un color, ¿cierto? Por eso en la película esta Inside Out, el color de la ira es rojo, por ejemplo, el color del asco es verde, el color del miedo es morado, el color de la tristeza es azul, el color de la alegría es amarillo, ¿cierto? Es decir, es identificarlos, tenemos que identificar qué nos tiene felices, qué nos tiene contentos, qué nos produce asco, qué nos entristece, saber cuando estamos, esto es importante, porque en la medida en que nosotros tenemos conocimiento de nuestros sentimientos, pues podemos tomar mejores decisiones, ¿cierto? Podemos acertar mucho más en la lectura de la realidad. Yo creo que esto es muy importante. Yo diría que somos esclavos de nuestros sentimientos si no los conocemos bien, pero en la medida en que los conocemos, dejamos de ser esclavos y nos convertimos en amigos de nuestros sentimientos y de nuestras emociones. ¿Alguna otra pregunta para terminar nuestro encuentro de hoy? Profe, disculpe. Sí, Entonces, eh, entonces, eso sí es verdad lo que usted dice, que todo depende, pues, la definición del concepto de libertad, porque uno a veces cree que libertad puede ser, eh, puede ser como la conocemos, pero mire, por ejemplo, hay un escrito sobre el diario de Ibiza, dice que en la cárcel aprendí a ser libre entre rejas, es decir, sí, todo tiene que ver con una decisión personal propio, una exacto, convicción. exacto. Por eso les ponía yo que la libertad más importante, y la pregunta era sobre la libertad personal, es decir, la suya. Porque es que usted puede estar privado en una cárcel como Mandela 27 años, pero, o sea, él estaba entre rejas, sin embargo, su mente no estuvo enrejada, por ejemplo, ¿no? O en el caso de Víctor Frank. Víctor Frank vivió, imagínense, el campo de concentración se acaba en 1945 y Víctor Frank murió en 1996. Y a partir de la experiencia, por ejemplo, del sufrimiento en los campos de concentración, inventó una terapia que se conoce como la logoterapia, que es una de las terapias más importantes en psicología, por ejemplo, y también se usa mucho ahorita, se usó en Sudáfrica para los diálogos de paz, para la reconciliación, porque es confrontar y confrontarnos con la palabra, con la verdad, y también se usó en Colombia cuando las sesiones, por ejemplo, de las comisiones de verdad con los paramilitares, por ejemplo. En fin, es decir, de todas las formas, porque es que hay una libertad que es política, hay una libertad que es social,
Usted puede estar privado de la libertad social, de la libertad política, pero no necesariamente está privado de la libertad personal, ¿cierto? Yo creo que fue muy importante haber puesto ese documental. Antes de irme, quiero decirles que ya se encuentra la próxima actividad. Esta actividad va a tocar susceptibilidades políticas. Pero la hice justamente no con la intención de tocar eso, sino de analizar lo que pasa con otro medio de comunicación como lo es los más medias. Es decir, la propaganda, todo lo que tiene que ver con la televisión, con la radio, con todo eso que nos montan en el espectáculo mediático, en este circo mediático de los medios de comunicación social. Bueno, quiero desearle a todos una muy buena semana. Muchas gracias por estar atentos y estar pendientes. Y nos seguimos comunicando, ya saben, a través del Inbox o de la comunicación de la plataforma o del correo electrónico. Y nos vemos entonces el próximo encuentro. Disfruten mucho el documental Apuntando al Corazón. Y si necesitan alguna otra referencia, por favor me escriben, que yo estaré pendiente. Les deseo a todos feliz noche y seguimos en contacto. Buenas noches a todos.